Lo dijo en la primera hora. 7:11 en la mañana, casi me quedo sin voz al final del comentario, vean, de tanto Lara, bla, 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 pero bueno, ya estamos. Gracias, querida audiencia, segunda hora de información, linda mañana la que tenemos en la capital de la República. Nuestro cara y cruz del día de hoy, miércoles, pretende confrontar, desde el buen sentido de la palabra, las posiciones de dos sectores políticos. El uno que propuso y que impulsó la destitución del presidente Lasso, me refiero a Revolución Ciudadana, nos acompaña el día de hoy Pavel Muñoz, asambleísta de esa vertiente política, y el otro que respaldó al jefe de Estado, aduciendo que así se respaldaba la estabilidad democrática de la República, representado por el asambleísta nacional Eitel Zambrano, quien pertenece al bloque de Acuerdo Nacional. A los dos les quiero agradecer por la gentileza de conectarse esta mañana, tanto a Pavel Muñoz cuanto a Eitel Zambrano, para poder conversar un poco y hacer una reflexión sobre lo que pasó el día de ayer. Pavel Muñoz, bienvenido, buenos días. Algunos creen que ustedes son los grandes perdedores de la jornada del día de ayer. Les han acusado de golpistas, de desestabilizadores, y que terminan siendo, insisto, los grandes perdedores con la votación que significó que no se destituya al presidente Lasso. ¿Cómo evaluó usted aquello? Pavel, bienvenido, buen día. Fabricio, buenos días, lo propio a Belkis y a él, ahí un abrazo para la ciudadanía. En lo absoluto, Fabricio, yo creo que aquí no es una cuestión de ganar y perder, no creo que haya ganadores ni haya perdedores. Desde mi punto de vista, perdió el país una oportunidad democrática, yo creo que vamos a conversar más adelante, pero lo que se viene de ahora en adelante me parece que va a ser muy complejo para el gobierno, cómo restituir una base mínima de gobernabilidad, cómo restituir niveles de gestión adecuados, cómo restituir una política de alianzas. Yo creo que el gobierno queda en una especie de muerte clínica, si usted quiere, los próximos 3 años. Así que por ese lado nosotros en lo absoluto más bien estamos, tristes por lo que está pasando en el país, ya me voy a referir a eso, pero tranquilos con nuestra conciencia porque hicimos lo que nos decían nuestros mandantes, tranquilos con la democracia porque lo que apelamos es a la Constitución. Seríamos los únicos golpistas en el mundo, entre comillas, que se valen de la Constitución para supuestamente dar ese golpe. El único golpismo que tiene 3 días de debate legislativo donde hablan cerca de 112 personas, me parece. Así que esas ya son ridiculeces, estamos acostumbrados a estas, denuncias o apelaciones, si usted quiere, que terminan siendo ridículas, pero desde mi punto de vista no gana nadie, no pierde nadie, el país más bien queda muy lesionado, muy fisurado, sobre lo cual espero que también podamos conversar, y en ese sentido, nosotros con la tranquilidad del caso, e insisto, el país muy preocupado. Nadie, Fabricio, absolutamente nadie en el Ecuador creo que se podrá contentar con estos 16 días de movilización. Nadie se podrá contentar con los 5 fallecidos, más de 160 heridos, más de 60 violaciones a los derechos humanos en estos días. Así que yo creo que no habrá ecuatoriano que esté contento con lo que ha pasado, y solo pocos despistados juzgan esto entre ganadores y perdedores. No ganó el gobierno, no perdió UNES, el país desaprovechó una oportunidad democrática. Gracias, asambleísta Pavel Muñoz. Asambleísta Eitel Zambrano, bienvenido. Justamente la pregunta en la misma línea. Ha recalcado el asambleísta Pavel Muñoz, el país perdió una oportunidad democrática. ¿Qué dice usted? Muy buenos días, Fabricio, Belki, Pavel, un gusto estar compartiendo esta mañana este panel. Bueno, ya depende de las perspectivas que cada uno la quisiera ver, pero claramente lo que se dio el día de anoche fue el respeto a la institucionalidad, el respeto a la democracia, y justamente es el momento de corregir los errores, hacer los ajustes pertinentes para llevar al Ecuador en el sendero del progreso, que es lo que se requiere. Pero eso se hace en democracia, porque hay que tener algo claro, que sacar un presidente no soluciona los problemas de la noche a la mañana. Trabajar para solucionar los temas sociales en un país no se logran de la noche a la mañana, ni tampoco se logran desde un año, pero sí te puedo garantizar que este gobierno sí ha estado trabajando justamente para buscar eso, el beneficio de todos los ecuatorianos. Pero ya es cuestión de perspectiva, el respeto tiene que mantenerse. Igual nosotros como asambleístas tenemos que continuar trabajando. Con Pavel somos compañeros en la Comisión de Régimen Económico, que independientemente de cuestiones ideológicas, posiciones políticas, considero que sí existe un punto en común para absolutamente todos los 137 asambleístas, que es sacar el Ecuador adelante. Y hay que llegar ya justamente a reformular los consensos que pueden haber dentro de la Asamblea Nacional, y lo que pasó anoche ya quedó anoche, y ahora lo que nos toca desde ese momento es continuar para trabajar por los 17 millones de ecuatorianos. Ahora bien, les pregunto a los dos,
Primero empiezo con Pavel. ¿Por qué había que destituir al presidente de la República? Pavel Muñoz. Porque vivimos grave conmoción interna y crisis política, las dos cosas, Fabricio. Mire, y tendríamos un montón de tiempo para discutir esto, pero quiero ser muy breve porque lo que hay es que demostrar la existencia de las dos cosas. Vamos primero con la crisis política. Yo creo que la crisis política del gobierno inicia antes de que sea gobierno, inicia antes de las propias elecciones. Y usted lo conoce, Belkis lo conoce, hacen seguimiento a la tarea legislativa. ¿Y por qué quiero, el criterio que voy a utilizar para mostrar esa crisis política es que el gobierno y algunas otras fuerzas políticas no hacen las cosas que el país necesita? Su modo de juzgar lo que hacen es a partir de cómo le hacen afectación a unes o cómo no le hacen afectación a unes. Me quiero referir, por ejemplo, a la forma en la que se cambió el método de asignación de escaños en la asamblea anterior. En ese momento, ¿cuál fue el argumento? El argumento fue que UDES no tenga mayoría, pero nunca se dieron cuenta que se disparaban en el pie quienes podían llegar a ser gobierno, porque esa misma forma de cambiar la asignación de escaños no les ha permitido tener una mayoría. Usted bien lo decía en su nota introductoria, yo creo que no hay una nueva mayoría de 80, de 70, lo que fuera. Lo que sí es claro es que me parece que los 12 o 14 votos del gobierno, eso es lo que se pinta con mucha claridad en las últimas votaciones. Primer elemento. Segundo elemento, la crisis política se da cuando el presidente de la República, siendo candidato, dice, miren, no importa que se haga pedazos de economía con tal de que no vuelva el correísmo. Nuevamente el mismo criterio, no lo que el país necesita, sino cómo le afecta esa fuerza política. Tercer elemento, cuando antes de iniciar la legislatura, y esto fue muy seguido por la prensa, tuvimos una conversación, tres fuerzas políticas, PSC, Creo y Revolución Ciudadana, se discutió la posibilidad de tener 4 elementos de concertación nacional, Fabricio, y avanzar. El presidente de la República literalmente votó eso a la basura, le entregó la Asamblea Nacional a Guadalupe Llori, a Pachacuti, con quien no tiene, salvo que me digan otra cosa, con quien no tiene un solo punto de coincidencia ideológica. Y Guadalupe Llori ha sido un desastre en el manejo de la Asamblea Nacional en este momento, y podría continuar. Pero paso al tema de la conmoción social. La conmoción social, Fabricio, ¿cuántos muertos hemos tenido por crisis carcelarias que no han podido ser atendidos? ¿No hemos tenido acaso en el país a un nieto llorando, arrodillado al lado del abuelo al lado del cuerpo de su abuelo porque le robaron sacando plata del cajero? ¿No hemos tenido gritando a una chica porque su novio fue asesinado delante de ella en un sitio, digamos, residencial de Guayaquil? ¿No hemos tenido un desboque de la delincuencia en este país al punto que se la ha tomado? ¿No hemos tenido en estos 16 días 5 muertos, 160 heridos, más de 60 violaciones a los derechos humanos? Entonces, Fabricio, cuando eso sucede, y termino solamente con esto, la Constitución dice, esto no es un invento nuestro, Fabricio, esta Constitución tiene 2 artículos. El 148 para activar la muerte cruzada desde el presidente de la República y el 130 para activar la muerte cruzada desde la Asamblea Nacional. El doble rasero de cierta prensa, y con esto voy terminando, es que ¿cuántas veces el presidente, usted, Belkis y Fabricio deben tenerlo absolutamente claro? ¿Cuántas veces el presidente se presentó en enlaces, en las entrevistas de los días martes, me parece que son, en algunas entrevistas diciendo, ya está listo, voy a invocar el 148 para cerrar la asamblea? Tres veces, si mal no recuerdo, lo hizo el presidente públicamente. Uh-huh. Y fue aplaudido por demócrata. UNES presenta lo mismo, pero desde el artículo 130 y es tachado de golpista. Entonces, a nuestro juicio, la crisis, porque entiendo que vamos a conversar de lo que viene. Yo advierto un escenario de gobernabilidad pulverizado para el presidente de la República. Creo que vamos a tener 3 años, 2 opciones. O tenemos 3 años de estabilidad o tenemos 3 años marcados por la estabilidad. A mí me parece que estamos más cercanos de los segundos. En ese sentido, creo que necesitamos un reseteo democrático y una radicalización de la democracia para decirle al pueblo, resuelva usted esta crisis en las urnas. Gracias, asambleísta Muñoz. Asambleísta Eitel Zambrano, la respuesta a estos criterios, pero primeramente y de entrada, en contrapartida, ¿por qué no destituir al presidente Guillermo Lasso? Básicamente porque esa no es la solución para darle lo que se requiere al país. Bueno, esos son criterios y criterios, obviamente, pero lo que sí te puedo decir en este momento, ¿por qué se da a pensar o por qué podemos asegurar que sí existía una intención de golpe de Estado? Porque coincidentemente existió un paro nacional, una protesta que tenía un fin de 10 puntos y todo eso, pero coincide
que justamente hubieron infiltrados que buscaron actos de violencia, y eso que pretendían hacer era buscar el caos, pero prácticamente eso no se pudo hacer de la manera como pensaron hacerla, porque yo soy de Manabí, por ejemplo. La provincia de Manabí estuvo casi el 98% de todo el tiempo tranquila, en el sentido de que no hubo paralizaciones ni mayor cosa, como en otras provincias, como acá en la capital, en algunas zonas del oriente, en la parte del austro. Pero hay que tener claro que justamente sí estaba esa intención. Pero yo me remito a lo que dicen los dictámenes de la Corte Constitucional, de lo que se refiere a la conmoción interna. Justamente en los estados de excepción no se puede aplicar el 130, y hay demás otros criterios en las sentencias, que es lo que determinan qué es la conmoción interna. Y la grave crisis política no existe. O sea, sinceramente, no existe. Y un ejemplo sencillo, en la Asamblea Nacional somos 5 bancadas, 5 partidos, por así decirlo, y 3 de esos no estábamos de acuerdo con la institución del presidente. Pero justamente así es la democracia. Hay que respetar lo que se define. Que podrán decir, no, que tienen 80 votos, 81 votos, 83 votos. La Asamblea Nacional, desde que nació esta cuarta Asamblea Nacional, han existido mayorías móviles dependiendo de la temática. Justamente eso es lo que hay que saber entender. Pero ahora lo que nos toca es rectificar, hacer los ajustes pertinentes y continuar trabajando. Pero obviamente hay colegas que todavía continúan con este tema. Incluso desde anoche ya unos anunciaron que ahora vamos con la revocatoria de mandato, vamos a recoger la firma. O sea, bueno, pero ese es un mecanismo democrático, asambleísta Zambrano. El de la revocatoria del mandato lo dice la Constitución. O sea, sí. No, claro. O sea, primero tiene que obtener obviamente el aval del Consejo Nacional Electoral, que todavía no sabemos cómo se va a pronunciar, y si esto ocurre tendrán 180 días para recoger firmas, lo dice la Constitución. Sí, a lo que me refiero es que salimos de la votación de anoche, de las votaciones de anoche, y ¡pum!, justamente salen los comentarios. Coincidencias no son, de que claramente se quiere incidentar el proceso que está llevando el presidente Guillermo Lasso. Sí hay las intenciones, que se quieren hacer los ciegos unos, otros no, pero hay que seguir, y hay que también aprender a convivir con lo que tenemos y con el respeto que se merece cada uno de los colegas que estamos dentro de la Asamblea Nacional. Pero hay que tener un objetivo claro, que es el Ecuador. Pero bueno, ya sabemos qué es lo que están pensando, y en ese sentido hay que continuar trabajando. Yo por ejemplo, asambleísta Zambrano, si me permite, yo discrepo con aquellos que asocian el estado de excepción con el 130. O sea, imagínese usted que cada vez que hay un estado de excepción por conmoción interna, resulta que a alguien se le ocurre activar el mecanismo de destitución del presidente de la República. O sea, me parece un poquito medio discutible el tema. Pero le pregunto a usted no cree que hay en este momento una grave crisis política y conmoción interna, como dice el 130 numeral 2 de la Constitución? Eitel Zambrano. Es que no existe, es que justamente yo sí revisé lo que indicaba la Corte Constitucional, porque hay que configurar varias cosas para que se dé eso. Y la grave crisis política no existe. Digo, nosotros estamos en el diario convivir con el tema político nacional, de que hay diferencias, las puede haber, pero justamente usted el día de anoche vio que quienes apoyaron esto fueron demás partidos, otros colegas asambleístas, porque justamente lo que quieren es que se respete la institucionalidad y la democracia. Y claramente ellos lo han manifestado. Incluso unos han dicho que esto no es por apoyar al presidente Guillermo Lasso, simplemente es porque no comparten que la aplicación del 130 se pueda dar en este momento. Básicamente es eso, pero lo que ha primado en la noche anterior es el respeto a la institucionalidad y a la democracia. En contrapartida le pregunto a Pavel Muñoz. Eitel Zambrano dice que no existe grave crisis política ni conmoción interna. Pavel Muñoz, ¿existe o no existe este clima de conflictividad político y social en la República? Pero por supuesto, Fabricio. Y mire, yo ni siquiera ahorita estamos con las 3 pantallas. No sé qué está pasando, por ejemplo, en las redes en las que ustedes transmiten este programa. Veamos qué dice la gente. La gente cree que hay crisis política. La gente cree que hay conmoción interna. El problema del gobierno, o de la versión del gobierno, es que se encerró en una burbuja, la mayoría de ella, ¿no es cierto?, alimentada desde, qué sé yo, vivir en San Borondón, de conectarse con Mocolí. Pero el país es mucho más que eso, Fabricio. Insisto, ¿cómo no va a haber una conmoción interna cuando tenemos, por poner un ejemplo, 6 puntos de pobreza adicionales? Esto, puesto en valores absolutos, porque cada punto de pobreza son 175,000 personas, significa que tenemos 1.050.000 nuevos pobres. ¿Eso no es parte de una conmoción interna?
Hablé de las crisis carcelarias, eso no es parte de la comisión, de la conmoción interna. Hemos tenido niveles de delincuencia como nunca antes, eso no es parte de la conmoción interna. La crisis, digamos, la crisis de legitimidad y credibilidad de todas las instituciones. Fabricio Belkis, entiendo que ahí también manejamos, por ejemplo, encuestas. En el último mes y medio han salido cerca de 7 encuestas. Le voy a decir en qué son coincidentes. Número 1, el ánimo de los ecuatorianos está en el piso. 83% ve la situación actual como negativa y en un porcentaje similar ve que las cosas no van a mejorar, sino que podrían empeorarse. Esto no es parte de una suerte de conmoción interna. Segundo elemento que coinciden todos, el 80% de las cosas que le quitan al sueño a los ecuatorianos son la delincuencia, el desempleo y la falta de salud. No estamos yendo a los hospitales y no tienen para darnos ni siquiera paracetamol. No estamos yendo a los hospitales y nos mandan regresando para que busquemos los insumos para suturarnos la cabeza si nos rompimos la cabeza. Y la tercera, no hay institución pública, Fabricio y Belkis, en la que la gente confíe. No hay. Es que no hay. Se salvaba la iglesia y las Fuerzas Armadas como ha sido tradicionalmente. El resto tienen niveles de credibilidad de 3, 4, 5, 6%. Me refiero a presidente, ejecutivo, asamblea, presidencia de asamblea, fiscalía, contraloría, justicia, medios de comunicación. La gente no cree en las instituciones, Fabricio. Esto es dolorosísimo. Decir bajo esas circunstancias que no hay una crisis política, que no hay una suerte de conmoción interna, me parece que es encerrarse cada vez más. Ayer además, como está de moda el TikTok, veía que los jóvenes están calificándole al gobierno como el gobierno burbuja. Y creo que tienen toda la razón, porque yo no sé, pero una cosa distinta sería, si la existe y vamos a tratar de corregirla. Pero yo le escucho a Eitel que dice, no existen ambas cosas. La gente que nos ve, la gente que nos escucha, la que no puede parar la olla, la que ha tenido pérdidas en estos 16 días, aquel al que le mataron un familiar por la delincuencia, aquel al que le robaron, cerca de digamos aquí en Quito, a mí me pusieron un cuchillo aquí, delante de mi hijo de 10 años, para robarme el celular. A un chico en el mismo sector, la 6 de diciembre, le apuñalaron una vez robado el celular. Y aquí no pasa nada. Van los ministros, Eitel es testigo, y esto es Suiza, Fabricio, esto es Suiza. Finlandia se queda corto. Dicen que todo es una maravilla, pero eso no es lo que ve la gente. Yo sí creo que hay crisis y conmoción. Sin embargo, y a pesar de todo lo dicho, la salida realmente a esta crisis era la destitución del presidente de la República. ¿Esto no agudizaba aún más la crisis política que vive el país? Le consulto. Belkis, estamos viendo el paso 1 y no el paso 2. Para mí la solución era el paso 2, pero para el paso 2 hay que irnos por el 1. Le explico. El 130 lo que permitía era, ¿no es cierto? Además, estamos, digamos, no interpretando bien el paso 1. ¿Qué significaba si nosotros activábamos ayer el 130? El presidente quedaba destituido. De manera democrática asumía el vicepresidente, su compañero de fórmula. En 3 meses se convocaba elecciones para cambiar a todos, presidente y asamblea. Esta es la verdadera solución, Belkis. Por eso le decía, ¿cuál es el paso 1? Que nos vayamos todos. ¿Cuál es el paso 2? La verdadera solución, que cuando tenemos un entrampamiento como el que tenemos, y lastimosamente, y les voy a decir más adelante por qué, creo que no va a cambiar, lo que hay que hacer como la verdadera solución no es la salida del presidente ni de la asamblea. La verdadera solución es la elección de nuevas autoridades para que en el tiempo que falta pueda haber un reseteo. Correcto. Porque si no, siento muy complicado que se puedan, digamos, restituir las cosas. Correcto. Asambleísta Zambrano, dice Pavel Muñoz que esa era la salida. O sea, la salida última o el fin último no era sacar al presidente de la República del cargo, sino activar el mecanismo constitucional de adelantar elecciones. O sea que Revolución Ciudadana buscaba anticipar elecciones como un mecanismo democrático. ¿Cuál es su criterio? Eitel Zambrano. Y lo vuelvo a indicar, ese no era el camino, pero antes de continuar con lo que me estás indicando, Fabricio, hay que ser claro que existen criterios y los respeto, pero hay cosas que prevalecen y son las sentencias de la Corte Constitucional las que claramente dicen qué es lo que es una grave conmoción interna. Y en ese sentido, como legislador, tengo que también hacer lo que manda la ley, sobre todo lo que dice la Corte Constitucional. O sea, porque pueden existir varios factores, como los que estaba indicando Pavel, pero no tiene que ver una cosa con la otra. Porque, por ejemplo, el nivel de asesinatos que existe en el país, de muertes violentas, la gran mayoría
está relacionada con temas de narcotráfico, microtráfico, porque justamente este gobierno lo que está haciendo es combatiendo al narcotráfico de frente, y eso es parte de las reacciones colaterales que pueden llegar a existir. Pero hay que entender esa dinámica y no hay que solo llenarnos del discurso político para contentar a un sector. Pero en ese sentido, la solución no era sacar al presidente, hay que respetar lo que también dijeron los ecuatorianos. Y obviamente, ya como varios colegas asambleístas, la misma noche ayer, indicaron que se van a ir por otro método para lograr la destitución, porque al final del día ese es el objetivo que quieren. Hay que esperar si tienen la firma, hay que esperar qué dice el pueblo ecuatoriano, si justamente quieren continuar a dar ese paso. Pero lo que yo sí les puedo garantizar desde mi posición, porque he estado trabajando con la bancada que es la oficialista, por así decirlo, el presidente va hacer los ajustes pertinentes justamente para corregir los errores que se considera que han existido. O sea, usted considera, asambleísta Zambrano, Digo, entonces usted considera, yo realicé un mensaje, por ejemplo, dentro de las reacciones, un mensaje que yo sí lo valoro, el de Aparicio Caicedo, consejero presidencial, que dice que con humildad hay que admitir errores y corregirlos. Usted está en la misma línea, o sea, usted sí reconoce y hace un ejercicio de autocrítica sobre los errores, omisiones o falencias en el ejercicio del poder. Y que justamente si no hacemos esa autocrítica, esa autoevaluación, seríamos prácticamente dictadores y sería nuestra palabra la razón y lo que tenemos que ejecutar. Pero justamente lo que se ha demostrado es que el Ecuador hablado ha sido escuchado, se ha reconocido que por más de 40 años, incluso en este momento, al agro se lo ha mantenido descuidado y se van a tomar las decisiones pertinentes para poder corregir eso. Y en ese sentido hay que también dar el espacio para que eso se pueda cumplir, porque voy a poner una pregunta sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo creen que se pueden generar los cambios sociales o los cambios positivos en un país? O sea, hay que también entender que eso no se logra de la noche a la mañana, eso demora. Incluso cuando Rafael Correa fue gobierno, que estuvo al frente 10, 11 años, no logró hacer absolutamente todos los cambios que quisiera hacer, porque los cambios en países, los cambios profundos, no se hacen de un año para otro, son de manera progresiva y dependiendo del sector. Y justamente eso es lo que se está apelando y lo que estoy indicando en esta mañana. Pero bueno, lo que indico, existen criterios y criterios, pero lo que sí te puedo garantizar que nosotros, en nuestra posición de la bancada del Acuerdo Nacional y las personas que se abstuvieron o que votaron no la noche de ayer, fue justamente para respetar la institucionalidad y la democracia. Y en ese sentido, ese es el horizonte que tenemos que seguir, porque no solo puede quedar para el discurso, respetamos la democracia. No, señores, también hay que respetar los periodos. Y en ese sentido, el Ecuador es el que tiene que aprender. Los 17 millones de ecuatorianos son los que tienen que aprender que cada vez que vayamos a las urnas, tenemos que empoderarnos de ver quiénes son sus candidatos, cuáles son los planes de gobierno, y justamente a ver, para poder evaluar si nos están mintiendo o no nos están mintiendo. Porque en campaña se puede decir todo, pero ya cuando se está sentado en el sillón presidencial y llevar un país para justamente plasmarlo todo, la situación se pone un poco compleja. Pero en ese periodo de tiempo hay que hacer los ajustes que se requieren, ¿no? Asambleísta Zambrano, una cosita más. Entonces, ¿usted no cree que la solución, más allá de la destitución del presidente, usted no cree que la solución tal vez salomónica a lo que está viviendo el país era anticipar elecciones? No, sinceramente no, simplemente no. Pavel Muñoz, en cambio, a ustedes les acusan de que el objetivo último, ustedes sabían que no tenían votos desde el inicio, eso es lo que se escucha, lo que se dice. Ustedes sabían que no tenían votos para destituir, porque reunir 92 votos con la legislatura actual es muy complejo, nadie tiene una mayoría sólida en uno o en otro sentido. Ustedes sabían que no tenían votos, pero lo que pretendían el fin último era anticipar elecciones. Ese era el fin último, Pavel Muñoz. Adelantar elecciones, sí, ese era el fin último. Y déjeme reaccionar un poco a algunas cosas que he dicho Eitel para encontrar algunas inconsistencias y sobre esas inconsistencias basar mi hipótesis de por qué creo que las cosas no van a cambiar. Eitel dice hay que respetar los periodos gubernamentales, pero el presidente era el primero que se pasó planteando 1000 veces, ¿no es cierto? Yo lo escuché al menos varias, yo lo escuché más de 3 al menos, Fabricio, diciendo que iba a activar la muerte cruzada. El presidente decía que quería adelantar las elecciones en el país porque no tenía mayoría en la Asamblea. Ahí está bien, primer elemento. Segundo elemento, usted decía algún tuit y le escucho a Eitel decir tenemos la convicción de que vamos a inventar algunas cosas, pero al mismo tiempo dicen que no hay crisis.
Si yo voy al médico, me duele la cabeza, pero le digo que me duele el estómago, me van a dar una pastilla para el estómago y voy a seguir con dolor de cabeza. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno tiene que tener claro el diagnóstico para poder hacer las soluciones. Y este es parte del problema metodológico del gobierno. Se niega a mirar lo que existe, ¿no es cierto? Y por lo tanto las decisiones que toma son equivocadas. Por ejemplo, por ponerle un ejemplo, ¿cómo va el gobierno a mejorar la situación en salud o en educación, por ejemplo? Si sigue teniendo cerca de 10 mil millones de dólares afuera, si pulverizaron institucionalmente este país, por lo tanto no tiene preinversión, si aumentaron o si generaron un proceso de persecución política brutal impulsado desde la Secretaría, y no sé si él te considera conmigo, varios del gobierno se han coincidido conmigo, hoy un funcionario tiene pánico, Fabricio, de mover este papel de aquí a acá porque le caigan con una glosa, con alguna sanción administrativa, lo que fuera. Tienen detonado el aparato gubernamental. Eitel dice, no se hacen cambios en poco tiempo, pero es el presidente, nadie más, el que dijo que solucionaba los problemas del país en 100 primeros minutos. Es el presidente el que se estuvo preparando 10 años y hoy vemos que no tiene las respuestas adecuadas. Y además vamos en ese discurso en 5 años de cambio. Y para decir que esto no es solamente retórica, usted sabe claramente que creo votó al menos por 9 de cada 10 leyes que presentó Lenín Moreno en la legislatura anterior. ¿Con qué? Con el pretexto del cambio, de que estaban saneando la economía. La sanearon con Moreno, la vuelven a sanear ahora. Estaban saliendo de la conversación con Moreno, dicen que lo están saliendo ahora. Corrigieron los problemas, digamos, de endeudamiento con Moreno, lo siguen teniendo ahora. El gobierno tiene más de un petróleo que ha superado la barrera de los $100, pero no vemos la inversión. Entonces, dudo eso. Y finalmente, Fabricio, porque ahí te dice el tema de la revocatoria. Nosotros no somos los convocantes al paro, ni siquiera nos hemos sumado, ¿no es cierto?, para no darle pretextos al gobierno de un supuesto golpismo. Pero evidentemente, cuando sucede esto, Fabricio, ¿cómo? Y le voy a contar, si me permite un minutito nada más, ¿cómo nosotros llegamos a activar el 130? El día miércoles discutíamos anterior, es decir, hace exactamente 8 días, si debíamos hacerlo o no debíamos hacerlo. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? El gobierno le dice, sentémonos a conversar a la CONAIE le dice, no veo mal, pero libere usted la Casa de la Cultura. Ese momento decimos, es impertinente. Ambas partes en conflicto han decidido sentarse a la mesa, mal podríamos presentar el 130. Liberan la Casa de la Cultura, la CONAIE va a la Casa de la Cultura y minutos después, ni siquiera horas después, minutos después, hay una represión brutal. Y a las 12 de la noche, es decir, a las 0 horas, perdón, esto era el jueves, a las 0 horas del día viernes decimos, si supuestamente se iban a sentar a conversar y liberar la Casa de la Cultura y les dan esa represión, nosotros vemos que se agotó el mecanismo del diálogo, tuvimos razón, el gobierno se levantó de la mesa, no está sentado en la mesa de diálogo y por lo tanto creíamos que activar. Pero Fabricio, insisto, nosotros sí planteamos adelanto de elecciones como la salida democrática a esta grave crisis y creo que el gobierno en su discurso de querer cambiar empieza mal porque no reconoce la grave situación por la que atraviesa el país. Correcto. Asambleísta Zambrano, la réplica en este sentido, ¿por qué cuando Guillermo Lasso respaldaba una anticipación de elecciones era legítimo y ahora deslegitiman cuando la intención viene de UNES? No, porque claramente en ese momento sí se pretendía un tipo de bloqueo dentro de la Asamblea, pero eso se solucionó y se fueron continuando dando lo que se requería en la Asamblea. Pero hay que tener escenarios claros, porque evaluar quién votó o no votó en un gobierno por X o números de proyectos de ley, no creo que sea una evaluación correcta. Es como decir que la bancada de UNES ha estado con nosotros al 100% porque con su abstención pasó la reforma tributaria. O sea, no creo que ese sea un parámetro considerable para evaluar quién ha estado con quién. Ahora, en ese sentido, no es lo mismo, tomando algo de referencia, no es lo mismo un dolor de cabeza que un cáncer. O sea, en ese sentido son cosas totalmente diferentes en lo que decía el colega. Pero hay que tener claro que lo que se requiere hacer ahora es tomar los ajustes pertinentes, aprender lo que nos ha enseñado este año y 3 meses de experiencia que se tiene dentro del Ejecutivo y en ese sentido continuar para adelante. Pero vamos a ver qué se va a estar preparando en los próximos días, porque claramente continúan con las intenciones de generar desestabilización, pero coincide que dicen no somos los que estamos al frente del paro, pero varios de los colegas asambleístas de esa bancada estaban en las calles. O sea, coincidencias no creo que sean. No, a Pavel al menos no lo vi en alguna manifestación, pero otros colegas
sí estuvieron. Y en ese sentido hay que también tener las cosas claras. ¿Existieron infiltrados? Claro que existieron infiltrados. No lo digo yo, incluso lo dijo el colega Salvador Quispe, el secretario de Pachacuti, Marlon Santi. Ellos eran los que decían, díganle al correísmo que saquen a su gente acá, sus infiltrados. No lo dije yo, lo dicen ellos, que prácticamente eran parte de estas manifestaciones que estaban indicando. Y eso es lo que estaba pasando, esa es la realidad de lo que estaba pasando. Pero y en ese sentido cada uno tiene que hacerse responsable de su actuación y ser coherente con lo que está pasando. Y también hay que tener en cuenta de que la ciudadanía está viendo absolutamente todo y está muy empoderada de la diferente de la temática que está pasando en la política ecuatoriana, que ya no es como antes. La ciudadanía ya está más pensante, que no te vende gato por liebre, y en ese sentido hay que entender eso. Correcto. Estamos en esta interesante charla con los asambleístas Pavel Muñoz de Revolución Ciudadana y Eitel Zambrano del Bloque de Acuerdo Nacional. No se me desconecten, asambleístas, tengo que cumplir con una pausa, pero al regresar igualmente a nuestra audiencia vamos a seguir con la recta final de esta tertulia, hablando justamente sobre la votación ayer de la moción de destitución del presidente de la República, que no logró los 92 votos para justamente llegar a su término. Lo hablaremos ya mismo, continuando en esta charla, aquí en A Primera Hora. Volvemos. Continuamos 7:44 en esta tertulia, analizando justamente la sesión del día de ayer, que no fue solamente el día de ayer, fue una larga sesión que se prolongó por 3 días, hasta que finalmente ayer ocurrió la votación. Y gracias a la muy interesante visualización que tenemos en nuestras plataformas digitales de Facebook Live y de YouTube, igualmente las personas, las cientos, miles de personas que nos escuchan a través de nuestra transmisión en señal abierta en todo el territorio ecuatoriano. Le quiero trasladar una pregunta o una reflexión justamente que me hace uno de nuestros oyentes, a Pavel Muñoz. Dice lo siguiente, le voy a leer tal cual, asambleísta Muñoz. La bancada de UNES, sabiendo que ayer no tenía los votos, fue la que insistió al presidente de la Asamblea de paso a la votación. ¿Ustedes insistieron en que se vote ayer o había la posibilidad de diferir la votación? Porque la norma les permitía, una vez cerrado el procedimiento, o sea, cerrado el debate y establecido que se agotó todo el procedimiento, se establecía este plazo de 72 horas dentro del cual se podía votar. Asambleísta Muñoz. Voy a querer relacionar algo de lo que había dicho ahí también, pero gracias por la pregunta ciudadana y le contesto de manera clara y enfática, no, en lo absoluto. De hecho, le hicimos el planteamiento al presidente Quisela que deje la votación para el día de hoy. ¿Por qué? Primero porque teníamos, una vez cerrado todos los requisitos, es decir, cuando se cierra el debate podíamos tranquilamente tomarnos 72 horas para hacer eso. 72 horas era una irresponsabilidad. Pero a nuestro entender debíamos dejar el tiempo suficiente para que se razone las 3 cosas puestas en la mesa. ¿Qué se puso en la mesa? Número 1, 112 asambleístas intervinieron con sus razones. Número 2, el presidente dejó su carta, no fue a la Asamblea Nacional, quiero remarcar esto, no fue a la Asamblea Nacional, dejó su carta con su defensa. Y número 3, presentó unas pruebas. Entonces, y además, Fabricio, sabíamos que iba a pasar lo que pasó. Mi plena solidaridad, mi abrazo inmenso y sincero, porque además yo represento a las 33 parroquias rurales de Quito, lo sucedido ayer en San Miguel de Comú. Lo que pasó en Calderón en la noche es lo que de alguna u otra manera me parece que va a pasar estos días. Se va a incrementar el nivel de represión del gobierno hacia la ciudadanía y por lo tanto creíamos que era importante tener el día de hoy. Le habíamos de hecho planteado que la votación la tomara el día de hoy a las 6 de la tarde. Y el presidente Quisela dijo que no, que sobre el tema del diálogo tenía también sus razones, las otras bancadas querían votar ahora, así que en lo absoluto nosotros planteamos la votación al día de hoy, lo planteamos al día de hoy. Permítame insistir, asambleísta Muñoz, porque a mí me queda una duda todavía respecto de todo este proceso que se impulsó, porque desde un inicio prácticamente se presentía que no iban a alcanzar estos 92 votos que se requerían, o al menos era muy complicado precisamente por las posturas que ya se venían evidenciando desde algunas de las bancadas. ¿Ustedes tenían claro esto cuando iniciaron todo este procedimiento? Porque hay quienes dicen que finalmente se agotó un recurso, una opción establecida en la Constitución, de la cual ya no se puede echar mano hasta que culmine este periodo presidencial? Varias cosas. Primero, déjenme reaccionar con 3 cositas que decía Eitel, ¿no es cierto? Y ver entonces el nivel de mediocridad, diría yo, de la policía o de las autoridades. Dicen, hay infiltrados y los tenemos claramente, digamos, ubicados. Tomen los presos, pues.
Para cogerle preso ¿cómo se llama? A Isa no dudaron un segundo. Y a los infiltrados que tienen incluso, ¿cómo se llama? Visores que dice Fabrey de la fábrica de policía, sobre ellos sí no actúan. Entonces son unos mediocres. Segundo, dicen, tenemos ubicados a los financistas de este tema. Si tienen ubicados, metan los presos. Pues. Pero no, ¿no es cierto? Simplemente se quedan con el relato. Y me da la sensación que es como el presidente de la República, ¿no? 5 asambleístas de Pachacuti son corruptos, han querido vender su voto y su bancada ni siquiera pudo presentar las denuncias de la Asamblea Nacional. Entonces, o son mentirosos o son mediocres. Y finalmente, ¿qué infiltrados? Lo que dice el señor Quispe y el señor Santi, si hay alguien infiltrado en el movimiento indígena, desde mi punto de vista, son justamente ellos. Quispe y Santi son infiltrados en el movimiento indígena. Primera cosa. Segunda cosa, Belkis. Si nosotros actuáramos por cálculo, hubiéramos dicho, no hay los votos, quedémonos con la medida. Insisto, Belkis, la tomamos en una reunión a las 0 horas del día viernes y por eso presentamos el pedido prácticamente entre las 6 y las 8 de la mañana de ese mismo día viernes. 5 muertos, Belkis, ya es una barbaridad. En los argumentos del gobierno me da la sensación que ellos dicen, a ver, conmoción interna es cuando tenemos 15 muertos. No, para nosotros ya 5 es una barbaridad. Por lo tanto, sí hay conmoción interna, primer elemento. Segundo elemento, Belkis, hemos revisado las actas de la discusión de Montecristi. Estaba revisando algunos tweets de algunos abogados respetables y coincidimos que no se ha agotado el mecanismo del 130. El 130 se agota si se lo usa. Si se lo invoca y se fracasa en ese invocamiento, ¿no es cierto? No se ha quemado eso, lo cual tiene lógica. Vamos a suponer que el presidente Lasso tuviera en este momento 97 asambleístas afines. Y vamos a suponer que el presidente Lasso dice, para blindarme los 3 próximos años, yo mismo activo la muerte cruzada y mis 97 votan en contra. Sería una locura. Con lo cual, insisto, Belkis, hemos revisado y se puede, no está muerto el mecanismo, no está agotado, se agota si se lo usa, pero como la votación ha fracasado, el mecanismo sigue vigente. Eso no significa que estemos pensando utilizarlo, significa que sigue ahí. Pero claro que pasábamos por ese debate. Al final del día, Belkis, dijimos, este tema quería decir, lo último. Si alguien juzga con sensatez, se dará cuenta que la decisión de UNES provocó 3 cosas importantes. Permitió que el conflicto pase de la calle y entre a un ámbito institucional como la Asamblea, y como bien dice Eitel, ahí hay criterios y criterios, respetables todos. Debatimos 3 días. Esto me parece que bajó la presión sobre las calles. Y tercero, obligó a que los actores, ¿no es cierto?, el gobierno desde ese punto de vista, busque una salida y se siente a conversar. Ya si después de eso no tienen la habilidad de llegar a acuerdos, ya si después de eso no tienen la habilidad de manejar bien el diálogo, ya es un problema del gobierno. Pero creo que el efecto de la decisión de UNES es que movió el tablero y de alguna u otra manera posibilitó estas cosas. Correcto. Asambleísta Zambrano, ¿el mecanismo de destitución del presidente de la República sigue vigente, como dice el asambleísta Pavel Muñoz, aunque la votación fracasó? No, justamente eso ya feneció la noche de ayer, una vez que ya fue puesto en conocimiento, fue votado, claramente lo dice la ley, que eso ya es para uso una sola vez a partir del segundo año. Pero en ese sentido también hay que acotar cosas claras. Por ejemplo, todavía se alega que el presidente no fue a la asamblea, que no ejerció una defensa como indican. Pero ¿qué dice la Constitución en el artículo 77, numeral 7, literal H? Lo voy a leer. Dice, el derecho de las personas a defenderse incluirá las siguientes garantías: presentar de forma verbal o de forma escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida. Y justamente el presidente lo que hizo fue enviar al secretario jurídico de presidencia para que presente su defensa, que él la hizo llegar, valga la redundancia, escrita. No lo digo yo, está escrito en la Constitución, en la misma Constitución de Montecristi del 2008. Él cumplió absolutamente todos los parámetros. Ahora, ¿qué dicen? Que lo que dice el colega Pavel, que no, es que como no se tuvo prácticamente el resultado de poder aplicar el 130, todavía se puede aplicar. Es como que si tuviéramos, y voy a poner un ejemplo directo, es como que si tuvieras una pistola, una sola bala, ya la disparaste, ya no puedes recuperar esa bala para volverla a disparar. Y eso prácticamente es lo que ha pasado con el 130. O sea, la interpretación de la norma asambleísta Zambrano entonces es que
¿se podrá aplicar el procedimiento por una sola vez? Eso significa que hablamos del intento, no de la votación, sino del procedimiento mismo, no necesariamente de la votación. Sea que prospere o no. Claro, sea que prospere o no la votación. El procedimiento tuvo absolutamente todo. O sea, el procedimiento se cumplió, se abocó conocimiento, existió el debate, estuvo la defensa, se llevó el debate y tuvo la votación, tuvo el 100% del procedimiento, o sea, estuvo agotado. Y ya, bueno, es cuestión ya de criterios jurídicos que puedan tener uno que otra persona, pero básicamente la posición es esa. Yo lo que creo es que... Perdón, solamente esto, Pavel, sí, solamente esto. Yo lo que creo es que al final, como dicen que donde hay dos abogados hay tres opiniones, yo creo que esto se soluciona con una interpretación de la Corte Constitucional. Pavel Muñoz, por favor. Iba a decir exactamente eso. ¿Me leyó la mente o yo le leí la mente? Iba a decir eso como diagnóstico para decir lo siguiente. Primero, dos abogados, tres criterios, eso ya lo conocemos. Como eso sucedía, ese debate teníamos internamente. Número uno, fuimos a las actas de Montecristi, y en las actas de Montecristi está claro que el hecho de querer usarlo y fracasar no agota la bala, como dice Eitel, sino que sigue vivo. Segundo, en esta misma legislatura es la segunda vez que discutimos de 130, pues. Y claro, casualidad, en ambos casos el presidente le dio la espalda al país. Y aquí Eitel dice una cosa, y yo insisto, estoy de acuerdo con él que son de criterios. Si yo fuera el presidente de la República, si a mí me están diciendo que no estoy gobernando el país y yo sé que lo estoy haciendo, me voy presencialmente pues a la asamblea a dar mis argumentos. Pero no, se escuda en el uno, se escuda en el otro, se escuda en el otro. Y tercero, hay dictamen de la Corte Constitucional, Fabricio, lastimosamente estaba queriendo ubicarlo y no lo encuentro, donde de alguna u otra manera razona bajo esta lógica. Pero sí, coincido, habrá que preguntarle a la Corte para que, revisando justamente esto es lo que se suele llamar el espíritu constituyente, revisando el debate de la norma, se dé cuenta que efectivamente eso no está agotado. Correcto. Asambleísta Zambrano, ¿qué se viene de aquí? O sea, ¿cómo lee usted el hecho de que 80 de 137 legisladores ayer se pronunciaron por la destitución del presidente? Yo reflexionaba en la primera parte de este espacio, quiero comentarle. En lo personal, permítame trasladarle mi opinión a asambleísta Zambrano y también a Pavel Muñoz. O sea, sí, 80 de 137. Estamos hablando que hay 10 legisladores más que el mínimo para configurar la mayoría absoluta. La mayoría absoluta son 70. Hablamos de 80. Hablamos de una mayoría de la Asamblea Nacional que ayer se pronunció por la destitución del presidente. Cruzada que no prosperó. Pero ¿cómo debe asumir en adelante la Asamblea o cómo debe leer la Asamblea esta votación de 80? Que uno podría creer, al menos yo lo pienso así, le da un escasísimo margen de gobernabilidad al presidente de la República respecto de su relación con la función legislativa. Eitel Zambrano, por favor. Bueno, justamente ya una vez que con lo que indicaste, esto es lo que genera es mayor responsabilidad, mayor compromiso en cada uno de nuestros trabajos dentro del legislativo y también, por así decirlo, ha sido un cable a tierra para el Ejecutivo y lo que toca acá para adelante es continuar trabajando y en ese sentido reformular lo que se estaba planteando y hacer los correctivos que se necesita para poder lograr el objetivo final, que es sacar adelante el país. Ya, pero en la práctica, si el presidente no tiene mayoría, si se ha roto la relación con buena parte de la Asamblea Nacional, ¿cómo se puede reconstituir esa relación? Tomando en cuenta que la Asamblea al final tiene que tramitar leyes, está pendiente de la reforma tributaria, no sabemos qué va a pasar con la nueva ley de seguridad social, no sé si el presidente finalmente le envíe, o sea, se viene un camino que uno pensaría está cuesta arriba, asambleísta Zambrano. Bueno, alejemos un poco el tema político, porque si usted se pone a ver cuál ha sido la dinámica de la Asamblea, y el colega Pavel lo puede ratificar y de manera positiva, que han existido puntos de encuentro. ¿A qué me refiero a eso? Con leyes que hemos coincidido y que hemos votado juntos. Obviamente ha existido otras en las
que no hemos estado completamente de acuerdo y hemos votado totalmente diferente. O sea, yo sí pienso que son dos cosas diferentes en lo que hay que tratar del trabajo legislativo, lo que está pasando con las bancadas, porque de ley en algún momento vamos a continuar votando juntos dependiendo de la temática. En otros temas no vamos a estar de acuerdo, pero esa es la dinámica de la Asamblea. Ahora, la relación que pueda mantener el Ejecutivo con la Asamblea, hay que entender también que el presidente de la República es otro colegislador y también tiene la capacidad de enviar leyes. Vamos a esperar qué va a pasar en el transcurso de los días, porque existen compromisos que se dieron hasta que en el primer día del diálogo, en las dos conversaciones, en los dos momentos, que hay compromisos que también dependen de la Asamblea. No recuerdo exactamente cuál era el tema que había que reformar o las leyes que estaban pendientes, pero que el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, se comprometió también a darle la celeridad que se requiere justamente para buscar la paz en este paro nacional. Pero sí hay que diferenciar el tema del trabajo dentro del legislativo, la relación que pueda tener el legislativo con el ejecutivo con el legislativo, porque hay puntos de encuentro que pueden existir en ambos escenarios, pero como te indicaba, hemos llegado a puntos de acuerdo dentro de la Asamblea Nacional y Pavel no lo puede ratificar, y hay otros en los que simplemente no coincidimos. Correcto, asambleísta Muñoz, ¿de aquí en más qué? Y lo pregunto porque finalmente esta discusión se da en el contexto de este paro nacional. El paro no ha terminado, se da en un contexto de diálogo que se había iniciado, que diríamos se rompió el día de ayer cuando el presidente de la República anunció que no se sentaría más a la mesa de diálogo con Leonidas Issa. Las protestas continúan y el país sigue en vilo. Mira, Elkis, yo entiendo, y de hecho es así, Eitel tiene que estar en este momento optimista de lo que venga. Esta es su posición, lo entiendo, está en la obligación de hacerlo. Pero yo con la realidad, Elkis, estoy muy pesimista de lo que se viene, porque, digamos, hay un escenario muy complicado. Primero, la Asamblea Nacional, por poner un ejemplo. Eitel decía en su momento, el presidente cuando quería plantear la muerte cruzada es porque había bloqueo. Nunca ha habido bloqueo en la Asamblea Nacional. Si yo me equivoco, Eitel ya me podrá corregir, pero 4 proyectos me parece que ha presentado el Ejecutivo. Ley de Educación Superior y Comunicación avanzan tranquilamente en la Asamblea Nacional. El paquetazo tributario lo aprobaron arbitrariamente. Y el tema de la ley... No me haga acuerdo de la reforma tributaria porque ustedes saben cómo votaron. Sí, yo puedo aceptar la crítica. Sí, hemos hablado varias veces de eso, doctor Muñoz. Sí, sin problema. Podemos hablar, pero nosotros basamos en esto, la Constitución. Pero ¿qué quiero decir? 4 proyectos de ley, ¿no es cierto? De los cuales 2 en discusión, 1 aprobado, 1 negado. ¿Sí? ¿Dónde está el bloqueo? Primer elemento. Segundo elemento, esto van a tener que solucionar con la capacidad de gestión que tengan en el Ejecutivo. Y yo creo que el gabinete del ministro, el gabinete del presidente, salvo unas 2 o 3 excepciones, es en su conjunto deficiente. Me voy a guardar otra palabra, es deficiente. Si el presidente no ha tenido la interés de hacer una crisis de gabinete, está complicado. Tercero, los asesores del presidente son los responsables de las principales debacles de este país. Ahí, ¿no es cierto?, Ronda Carondelet, el responsable de la securitización. Ronda Carondelet, los que fueron prácticamente autores intelectuales de la crisis financiera bancaria. Ronda Carondelet, quien estuvo de secretario en la Asamblea, en la Constituyente acuartelada de 1998. Con esos asesores no va a buen camino. Tercero, para esto Belkis va a tener que poner, si usted quiere, inversión pública en las necesidades del país. No tienen ese chip lastimosamente. Ellos creen dogmáticamente en la austeridad. Por eso, plata que tienen, la llevan afuera. Plata que tienen, la depositan en el banco. No la ponen a invertir. Tercero, lo que le decía hace un momento, con la pulverización institucional, si mañana quieren hacer una carretera, por poner un ejemplo, vamos a suponer que el presidente dice, voy a destinar $200 millones para tal carretera. Primero van a tener que hacer la preinversión, casi un año. Segundo, van a tener que poder el proceso de contratación. Insisto, yo siento que la gente hoy tiene pánico de que le digan administrador de un contrato, por ejemplo, porque eso es lo que hicieron con el Morenato. Entonces, Belkis, lastimosamente, yo quiero que al Ecuador le vaya bien. Y eso significa que al gobierno le vaya bien. Créame que eso es lo que quiero, como usted, como Fabricio, como Eitel, como todos los que nos escuchan. Pero también soy, digamos, realista, si usted quiere, para ver que el aparato que está administrando el gobierno no tiene la experiencia del caso
para, ¿no es cierto?, superar ese escollo. Así que a mí me parece que vienen días bastante complicados. Ojalá me equivoque, quiero equivocarme, pero me parece que estamos más cerca del escenario de los 90, porque además, ¿qué va a pasar en términos de movilización? ¿Se han superado los temas de salud en la educación? No. Por lo tanto, vamos a tener paro de maestros antes del inicio de clases. Vamos a volver a ese viejo país donde los estudiantes tenían que empezar en este mes las clases y terminaban empezando un mes después. Ojalá me equivoque, pero yo advierto un escenario complejo para la gobernabilidad del país. Correcto, asambleísta Muñoz, gracias. Cierro con usted. Última reflexión, asambleísta Zambrano, tenga la bondad. Bueno, ya hemos dialogado toda esta mañana en esta tertulia. Un gusto, Pavel, haber compartido este pequeño debate, con respeto sobre todo, como lo hemos llevado dentro de la comisión, pero hay objetivos que creo que son de todos. Sacar adelante el país, hay que aprender de las experiencias y justamente en ese sentido puede que no coincidamos en muchas cosas, pero acá tiene que prevalecer es el país. Y en ese sentido lo que queremos es un país de paz. Esperemos que los diálogos continúen, que esta paralización ya llegue a un fin positivo, porque sí, y cuando me refiero a un fin positivo, sí se han dado cosas buenas. Hay 840 millones de dólares que el presidente ya está dándole solución a varios de los puntos, de los 10 puntos de la CONAIE, y en ese sentido lo que queremos es justamente buscar la paz y llegar al equilibrio que se requiere, sobre todo para el beneficio de los más de 17 millones de ecuatorianos. Ya con esto me despido. Fabricio, gracias. Ha sido un gusto muy amable en esta mañana. Belki y Pavel, un gusto haber muy gentil. Les agradezco a los dos, tanto a Eitel Zambrano, asambleísta del Bloque de Acuerdo Nacional, y a Pavel Muñoz, asambleísta de Revolución Ciudadana. Muy amables, gracias, buen día. A los dos legisladores, muy amables. 8:04 en la mañana, vamos a la pausa. Interesante tertulia con dos posiciones claramente contrapuestas sobre lo que pasó ayer en la votación del Pleno de la Asamblea Nacional. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.